Comencemos a armar nuestro puzzle de hoy acá en el rompecabezas, y nuestra primera pieza tiene que ver con la confirmación que hizo el gobierno hoy que se aplicará una dosis de refuerzo en el plan de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, priorizando en una primera etapa a todos los grupos específicos en esta primera instancia. Para hablar de este tema y otras cosas estamos con la doctora Lorena Tapia, infectóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile e integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla como siempre. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por conversar. Pues, a ver, ¿qué significa esto de la dosis de refuerzo? La gente hoy día, yo leía en redes sociales, algunos incendiarios, esta es la demostración que la vacuna no sirve, que las vacunas se hicieron a la rápida, que no eran buenas, pero no va por ahí la cosa, parece. No va por ahí. La verdad es que las vacunas no sería el primer caso de la vacunación que necesita refuerzo. Hay algunas vacunas que van necesitando refuerzos en el tiempo para completar esquemas que sean a veces más duraderos, o que en la medida que vayan disminuyendo los anticuerpos uno necesita reforzarlas. La verdad que no es el primer caso, y conociendo las experiencias anteriores de vacunaciones en otros virus y en otras bacterias, nosotros sabíamos y sabemos que puede ser una posibilidad necesitar refuerzos de vacunas, así que no va por ahí la cosa. Esto no está definido aún cuándo va a comenzar. Había una reunión, creo, esta tarde del ministro en La Moneda. Está todo por definirse. Sí, está por definirse, pero bueno, cada vez hay más datos acerca de la efectividad de las vacunas en el tiempo, porque esto, claro, efectivamente es un conocimiento que se está produciendo en el tiempo. Lo tenemos que hacer así porque necesitamos urgentemente las vacunas. Las aprobaciones, así se llaman, son aprobaciones de emergencia, y eso implica que mientras estén aprobadas vamos a ir recabando datos de inmunidad, de cómo van las defensas en el tiempo y cómo se van comportando las vacunas en este sentido, en el sentido de cómo vamos a tener que ir reforzándolas en el tiempo. Ya está muy clara la efectividad de la disminución de las hospitalizaciones, de las muertes, y también está muy clara la seguridad de las vacunas, en eso no hay duda, sino que lo que hay que ver es en el tiempo cómo se comportan y cómo se comportan estas distintas vacunas, porque además hemos ido aprobando de emergencia distintos tipos de vacunas, algunas más conocidas y otras más nuevas. Doctora, una pregunta que se repite también. La gente dice, si me vacuné con determinada vacuna, ¿la dosis de refuerzo tiene que ser con la misma? Puede ser la misma o puede ser distinta, eso va a depender también de los estudios que se están haciendo de intercambiabilidad o de refuerzos con la misma o distintas vacunas. Eso se está analizando. Hay algunos casos que se están analizando aquí en Chile, que se supone que debieran ya estar luego los resultados de ese estudio, pero también hay algunas experiencias fuera en el cual se ha intentado reforzar con vacunas distintas. Hacer una vacunación cruzada, eso también tiene que resolverse, de acuerdo a lo que le preguntaba Pancho, doctora Tapia. Estaba viendo el reporte de lo que usted mencionaba también frente a la efectividad de las vacunas más usadas en Chile, y los datos son bien sorprendentes, y yo creo que no está de más repetirlos. Por ejemplo, respecto de los datos de la vacuna AstraZeneca y la Sinovac, que a veces la gente le tiene un poquito más de, no sé si duda, pero piensa que la Pfizer es mucho más efectiva. Y la contundencia de los datos así lo demuestran un poco también, doctora. ¿Qué antecedentes maneja usted, por ejemplo, sobre la efectividad de AstraZeneca y de Sinovac, por ejemplo, en temas de prevención de la enfermedad? Es que es donde, claro, si uno analiza el dato de hospitalización y muerte, la verdad es que todas las vacunas tienen excelentes resultados, sobre el 80-85%, y eso es una muy, muy buena noticia. En cuanto a la prevención de la enfermedad o prevención del contagio, es decir, si es que hay prevención de que nos evitamos el contagio, la enfermedad sintomática como un todo, hay algunas que tienen menores efectividades, como es la de Sinovac, que tiene efectividades del 60% en el inicio, y eso ha ido probablemente bajando en el tiempo. Esas son efectividades que también algo funcionan, o sea, tú igual disminuyes en ese porcentaje la posibilidad de contagiarte, no es cero, ¿cierto? Y de hecho existen algunas vacunas, como la vacuna de la influenza, en que nosotros nos manejamos en esos números normalmente, y nos vacunamos todos los años esperando efectividades de ese rango. Lo que pasa es que Pfizer tiene, en ese sentido, AstraZeneca muestran rangos mayores de efectividad para eso,
Y en ese marco uno tiene que ir evaluando qué es lo que busca con las vacunas. Claro. Si uno quiere efectivamente disminuir completamente el contagio o si quieres prevenir la hospitalización. Y eso poniéndolo en la balanza también con la disponibilidad de vacunas que tenemos. Hay vacunas que son más fáciles de administrar, están más disponibles versus otras que son más difíciles. Por lo tanto, es una ecuación que no solo considera uno, sino varios aspectos. Claro, siempre hemos dicho que las vacunas no previenen del todo la enfermedad. Lo que sí previenen es que la persona sufra un cuadro grave de la enfermedad y esto derive en la hospitalización. Por ejemplo, la vacuna Pfizer tiene una efectividad en este aspecto para evitar la hospitalización del 97%. La Sinovac 89%, y la AstraZeneca tiene un 100%. La AstraZeneca, de acuerdo a los datos que se están manejando frente a los resultados que se entregaron ayer por parte del Ministerio, tiene muy buena efectividad. 100% de efectividad para prevenir la hospitalización, 100% para ingresar a una UCI y 100% también la efectividad para prevenir la muerte. Así es, lo que hay que analizar ahí es que, y el dato estadístico interesante es que el número de dosis que tenemos de AstraZeneca es bastante menor a los datos que tenemos de Sinovac y Pfizer. Por lo tanto, ese 100%, si es que tú lo aumentas en una población parecida a Sinovac, no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, con las dosis que tenemos actualmente en Chile, tenemos esa efectividad que es tremendamente positiva, o sea, es una muy, muy buena noticia. Pero no son equivalentes las cantidades de vacunas que tú has puesto de una y la otra. Así que hay que mirar ese dato final teniendo idealmente un número o un análisis que muestre también esa diferencia. Doctora, el otro día conversábamos con la subsecretaria y yo le decía, pareció en algún momento que hubo reticencia a vacunarse. Después la gente entendió que era necesario, que era responsable y el proceso de vacunación fue bastante expedito. Pero queda un resto todavía de gente, y sobre todo en la región metropolitana, y jóvenes sobre todo, que como que no se vacunan. Veía ayer algunas colas porque querían llegar vacunados para el pase de movilidad para el 18 de septiembre, pero como que esa era la única razón. Igual hay una parte minoritaria, pero hay una parte de la población que no ha penetrado tanto la cultura de la vacuna. Sí, eso es un grupo que existe y que uno de cierta manera trata de empatizar y de entender cuáles son las dudas o datos que necesitan esas personas para finalmente llegar a vacunarse. En la medida que ha aumentado el número de personas que nos hemos vacunado y en que ellos pueden ver las efectividades de las vacunas y la seguridad, yo creo que eso también ha influido en ir llamando cada vez más a la vacunación. ¿Y por qué pueden ser jóvenes? Porque los jóvenes efectivamente tienen menores riesgos de infección por coronavirus, puede ser, y lo otro es que la gente joven no ha vivido la experiencia probablemente de éxito de las vacunas. Nuestros abuelos, yo siempre digo, nuestros abuelos y nosotros mismos conocimos casos de secuelados de polio, nuestros abuelos vivieron probablemente viruela, y ellos conocen y saben el éxito que tienen las vacunas y que han tenido. En la medida que las generaciones empiezan a no vivir eso, pueden existir estos grupos en que dudan de esas efectividades, no la han vivido completamente. Así que es tarea del resto de nosotros, del personal médico, de los científicos, de ir educando a la población con datos firmes de seguridad para que finalmente se vacunen los rezagados. Escuchaba, más bien leía en Twitter el relato de una persona que estaba en un vacunatorio, vacunando propiamente tal, y que había llegado una persona adulta que prácticamente se había fugado de su casa para inocularse, porque su hijo se lo tenía estrictamente prohibido. O sea, la conciencia, claro, uno puede hacer lo que quiera quizás con su vida, siempre y cuando también tiene que considerar las decisiones del otro, pero además, lo más importante creo yo, es que aquí estamos todos en un mismo barco y hay una cultura de salud pública que probablemente no ha calado del todo. Y ahí le quería preguntar, doctora Lorena Tapia, ¿qué tan necesario será hacer obligatoria la vacuna, considerando además que es probable que claro, tengamos ahora una dosis de refuerzo, pero probablemente el próximo año tengamos que pasar de nuevo por este proceso de vacunación? Bueno, la obligatoriedad de las vacunas no es un tema fácil. Hay muchos que somos de la idea de que lo ideal es que así sea, pero la obligatoriedad tiene que venir con algún tipo de
de castigo, de consecuencia a quienes no se vacunan, y el tener ese o el definir qué es lo que tú vas a poner como consecuencia de no vacunarse, eso es un tema complejo. Yo soy más amiga de educar y de informar de manera lo más fácil posible, que la gente entienda que esto es un acto necesario para cuidarnos entre todos y para poder disminuir los casos y mantenernos con disminución de casos en el tiempo, porque ahora podemos estar bien, pero si no nos vacunamos y no nos comprometemos con este proceso, puede ser que en otro tiempo no estemos tan bien. En otro tema, doctora, la Sinovac confirmó la instalación en Chile de plantas para fabricar vacunas. Esto me parece es una buena noticia. Uno dice, si tuvimos un buen proceso de vacunación expedito, rápido, con millones de dosis de vacunas disponibles, importando, será más fácil si lo tenemos acá la fabricación. Sí, no solamente aquí en Chile, sino que probablemente en la región, en Latinoamérica todavía tenemos países que no tienen vacunaciones en porcentajes altos y tal como decíamos, el compromiso de vacunación, lo ideal es que sea un compromiso mundial, o sea, que todos los países tengamos porcentajes de vacunación altos para poder movernos y estar todos mejor. Así que sí es una buena noticia tanto para Chile como yo creo también para la región y para Latinoamérica. Porque probablemente la vacuna contra el COVID en un tiempo más también vaya como homologándose, ahí está bien dicha la palabra, en el sentido de que, claro, ahora estamos con distintas fórmulas de distintos laboratorios, pero con el correr de los años yo me imagino que se va a llegar a una fórmula única, además que sea capaz de atajar a las distintas variantes. Ahora la preocupación es la variante Delta por su alta contagiosidad, y en un futuro se espera que haya una fórmula común y un patrón común también que implementen los laboratorios, ¿o no, doctora? Sí, fórmula probablemente más universal, que Exacto. vaya siendo capaz de poder prevenir la infección de distintas variantes y quizás algunas formulaciones puedan ser distintas en adultos y en niños. Bueno, eso es lo que hay que ir viendo con el tiempo, pero sí, es ideal que los laboratorios también trabajen como en conjunto, como se ha hecho con otras vacunas. Y doctora, ¿y la vacunación en pequeños? Porque estamos hablando de niños mayores de 12 años. ¿Qué pasa con los preescolares, por ejemplo? ¿Estamos lejos todavía de poder llegar a estudios concluyentes de que los niños pueden ser vacunados sin riesgo para su salud? Bueno, hay algunos avances en estudios que se han hecho en otros países en niños y que han mostrado buenos resultados de seguridad y de eficacia, pero nos faltan datos todavía. Los niños no son adultos chicos, entonces hay que analizar bien los datos de las formulaciones, de qué es lo que se va a tener como esquema, y en eso están. Ahora, probablemente vayan a aparecer datos, o esperamos que también tengamos datos chilenos, así como hemos tenido datos de pacientes chilenos con vacunación en adultos. Esperamos tener también datos chilenos si es que el estudio en Chile de Sinovac se pueda llevar a cabo, y eso también nos va a ayudar a determinar qué es lo que podemos hacer con ese grupo. Eso ya está en curso, lo había comentado incluso el rector Sánchez. No está en curso, no están ya reclutando pacientes. ¿Todavía no? Están formando los grupos y los sitios de investigación para iniciarse lo antes posible. Claro, porque uno puede ser voluntario siendo adulto para un estudio clínico, pero ya disponer a lo mejor de sus hijos es más difícil, y me imagino que no va a ser fácil obtener ahí voluntarios. No, pero hay muchos papás que están ansiosos por vacunar a sus hijos, porque han tenido muy buenas experiencias con el resto de las vacunas, con vacunas seguras. Sinovac ha mostrado niveles de seguridad súper altos en los adultos, así que yo creo que, creo que va a haber bastante interés de los papás a que se vacunen. Sí, ojalá que así sea, porque es por el bien de todos, por supuesto. Perfecto. Sí, así es. Gracias, doctora Lorena Tapia, por este contacto, por su tiempo. Que se cuide, que esté muy bien, ¿ah? Y a no relajarnos, es el principal llamado. Gracias, doctora, que esté muy bien, muchas gracias. Chao. Chao, son las 18:20.